Bueno, pues nada, muchas gracias a ustedes por su presencia en estas conferencias, que espero que no sea un rollo lo que les voy a contar, aunque seguramente será algo así. Y muchas gracias también a la organización por contar conmigo este año. El año pasado tuve la oportunidad de hablar sobre otra directiva, que era la directiva de intercambio de información en el ámbito de la Unión Europea, una materia que cada día va tomando una mayor proyección en el ámbito del derecho fiscal internacional, ¿no? Y este año, pues como han dicho, voy a hablar sobre esta materia, pero relacionada con la directiva. Si alguno de ustedes tiene interés en que yo no les voy a facilitar ahora documentación por escrito, pues bien, para ahorrar, ¿no?, costes, pero si alguien tiene interés en que le facilite pues toda la documentación que quiere, tanto lo que voy a hablar, pues en realidad pues tengo preparado, ¿no?, un tocho de 20 y tantas páginas, pero que no lo voy a contar, voy a hacer un resumen rápido. Si alguien tiene interés, o incluso en la proyección que voy a hacer, ahí tienen ustedes mi dirección, jromero@ull.edu.es, me envía un correo, por favor, desde el correo institucional que tienen ustedes, no de no sé cuándo, Hotmail, tal, no, de correo institucional que ustedes tendrán como matriculados, ¿no? Y entonces yo les doy acceso a Google Drive y ustedes tienen ahí pues toda la documentación que quieran y se la pueden bajar, y se podrán ahí bajar, hacer lo que les parezca, ¿no? Bien, pues dicho esto, lo que le quiero plantear ahora mismo sobre ese concepto, pues están todas las prescripciones técnicas, jurídicas que hay que hacer, ¿no?, para hacerlo operativo. Pero aquí de lo que se trata esencialmente es, piensen ustedes que tenemos un país, España, tenemos otro país de la Unión Europea. Ahora mismo he tomado la Unión Europea porque nos vamos a ceñir al ámbito de la Unión Europea, pero luego lo comentaré también brevemente en el plano internacional general, ¿no? Porque la aplicación de la directiva en el plano europeo viene a ser como una especie de trasunto de la doctrina fiscal internacional elaborada por la OCDE en relación con el artículo 27 del convenio para evitar la doble imposición, que es un antecedente, podríamos decir, de la directiva, ¿no? Bien, entonces el problema que nos planteamos es, tenemos España y otro país, y vamos a suponer que en ese otro país, aquí, la República Federal de Alemania, las autoridades fiscales de la República Federal pues han determinado que existe una deuda tributaria por parte de un ciudadano que se encuentra situado, pongamos por caso, en España, y entonces existe una deuda tributaria, y entonces depende, oye, ¿cómo cobramos esta cuestión, no? Pues claro, el ciudadano ya no está en el ámbito de la República Federal Alemana. Aquí estamos jugando con un elemento esencial de derecho internacional, que es el concepto de soberanía, y entonces, pues este ciudadano está ahí, e incluso pues las autoridades fiscales alemanas han desarrollado todas las acciones tendentes a cobrar la deuda tributaria, pero ni tiene bienes aquí o no tiene bienes suficientes para embargárselos y ejecutarlos, y entonces puede ser que tenga bienes aquí. Entonces, esto es esencialmente lo que nos planteamos, cómo se puede hacer esto, ¿no? Bien, y luego tendríamos ahora, nos plantearíamos una situación equivalente, por ejemplo, en cualquier país del mundo que, digo, esto no lo voy a tratar, pero se los quiero comentar brevemente, ¿no? Tendríamos otro país en cualquier país del mundo, ¿cómo se solventaría esto? Una deuda tributaria determinada por las autoridades españolas o viceversa, por cualquier autoridad fiscal de un estado correspondiente, y que entonces pues tenemos un ciudadano, yo digo, tenemos aquí la deuda tributaria española y aquí está este ciudadano corriendo por el mundo, y las autoridades fiscales españolas no tienen competencias para embargarle bienes, etcétera, porque no se encuentra dentro del ámbito, vuelvo a repetir, de la soberanía española. La soberanía es un concepto fundamental en el derecho internacional, es un concepto que se desarrolla
desde el año aproximadamente, bueno, desde el siglo XVI, por así decirlo, del año 1576, donde Jean Bodin escribe sus famosos 6 libros sobre la República y define el concepto de soberanía como diciendo que es un alegibus soluta potestas, es decir, una potestad que no está vinculada por la ley y que reside en el Estado, ¿no? Bien, pero claro, se ciñe al ámbito geográfico del Estado. Bueno, en el ámbito de la Comunidad Europea, lo que se utiliza para hacer esta recaudación es lo previsto en la directiva del 2010-24, ¿no? La directiva 24 del año 2010, que es la que nos va a centrar brevemente en nuestra exposición. O sea que aquí esto va a operar en este ámbito geográfico, el ámbito de la Unión Europea, y cuando vamos al plano de la realización de créditos tributarios fuera del ámbito de la Unión Europea, hay que ir a los convenios previstos en la Unión, en la OCDE, para ver cómo se ejecuta eso, ¿no? O sea que son 2 planos separados, ¿no? Quiero anticiparse. Bien, brevemente, ¿no? En el ámbito de la OCDE, España ha firmado 76 tratados para evitar la doble imposición, que bueno, si ustedes tienen la paciencia de acceder a la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en el buscador de información ponen convenios para evitar convenios de doble imposición, sencillamente les va a salir todo el listado con las banderitas de los países y los distintos países de los que se tratan. Pinchan ustedes aquí y les sale el convenio, el texto del convenio que ha firmado España con ese país. Claro, aquí hay países que pertenecen también a la Unión Europea. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, el convenio para evitar la doble imposición firmado por España con Alemania, pues es un convenio que viene desde el año 1963 y que se ha ido modificando. Entonces, puede haber momentos en los cuales se superpongan las normas de la Unión Europea para la ejecución de créditos tributarios con normas bilaterales, convenios bilaterales que ha firmado España. Bien, la directiva lo va a solventar en el artículo 24 diciendo que se aplicará en este caso aquella norma que tenga más amplitud. O sea que si en un convenio para evitar la doble imposición que haya firmado España se prevé una cláusula de asistencia mutua para la ejecución de créditos tributarios y es más amplia que el contenido de la directiva, se va a aplicar la norma que haya firmado España. El problema esencial que tienen los convenios firmados por España es que no contemplan el artículo 27 del modelo de convenio de doble imposición, porque este es un modelo, este artículo se ha empezado a añadir, el modelo de convenio para evitar la doble imposición proviene del principio de los años 60 y ha ido evolucionando, ¿no? Y a partir del año 2003 se empieza a incluir la cláusula también para realizar la asistencia mutua. Entonces, la mayoría de convenios que ha firmado España, que son anteriores a la fecha del año, no contienen la cláusula esta de asistencia mutua. No obstante ello, como les mostraré ahora en un caso que se produjo entre Sudáfrica e Inglaterra, la OCDE a partir del año 2010 también desarrolló un protocolo general que los países lo firman y lo añaden al convenio, de tal manera que vuelven, pero la mayoría de convenios españoles no tienen esa cláusula. Habría que darle un consejo al Ministerio de Hacienda que renovase esas cuestiones, ¿no? Porque puede causar problemas. Bien, entonces, ahora lo que ya entramos en esta cuestión, la directiva se constituye en un punto de conexión entre el Estado español y el resto de los países comunitarios, o viceversa, entre los países comunitarios y el Estado español, en materia de ejecución de los créditos tributarios que cualquier Estado tenga. El crédito tributario, como nosotros conocemos ya por la doctrina española, es un crédito tributario que tiene que haber entrado ya en periodo de recaudación, el periodo de recaudación ya no, y haber terminado el periodo de ingreso voluntario. A partir de
haber terminado el periodo voluntario de recaudación, se inicia, como dice la Ley General Tributaria, y además el artículo 167, se inicia el proceso ejecutivo, y a partir de la emisión por la autoridad fiscal de lo que se denomina la providencia de apremio, se inicia el periodo ejecutivo. Y a partir de ese momento, si no se solventa, se paga el crédito tributario con los intereses, las sanciones y tal, pues la administración, en virtud del concepto administrativo, ¿no?, de autotutela y eficacia de los actos administrativos, autotutela no necesita la tutela judicial, puede trabar embargos sobre los bienes del deudor tributario y proceder a enajenarlos para cubrir el crédito. Lógicamente, eso tampoco se hace a discreción, sino el Reglamento General de Recaudación marca el camino y los bienes cómo se tienen que ir embargando. Pues ya sabemos que los bienes, para fijar un criterio, se va a embargar de lo más líquido a lo menos líquido. Cuentas corrientes, etcétera, y lo menos líquido pues son los bienes inmuebles, ¿no? Si se embargan cuentas y se tiene el crédito satisfecho, pues ahí se parará. Bien, o sea que la directiva se va a aplicar cuando las autoridades fiscales del país correspondiente hayan procedido, haya terminado el periodo de ingreso voluntario y se haya abierto el periodo ejecutivo y hayan emitido un documento equivalente a la providencia de apremio que nosotros barajamos en nuestro concepto, ¿no? Bien, una breve reflexión. ¿Por qué ocurre esta cuestión? ¿Por qué los países mantienen su independencia y su autonomía o su soberanía tributaria, ¿no? Bueno, esto es un concepto que se conoce en el plano de derecho tributario como la regla Mansfield. Mansfield fue un lord inglés del siglo XVIII, en concreto en el caso este que ustedes tienen aquí, en el caso Holman versus Johnson en el año 1775, pues formula esto, la Revenue Rule, es decir, la regla de los ingresos, en el cual lo que viene a decir es, por decirlo en castellano, ningún país tiene en cuenta las leyes tributarias de otro, formulada en inglés en su sentencia con estas características, ¿no? Es decir, que un país no atiende en virtud de su soberanía fiscal a lo que digan las reglas de otro. Punto. O sea, cada país en esta situación es independiente y toma en consideración sus propias normas. Y solo en virtud de que existan convenios o tratados entre los estados para ver cómo se aplica una cosa a otra, pues entonces sí se atiende, pero si no, no. Bien, en la larga casuística internacional eso ha sido, pues bueno, pues por ejemplo hay una famosa sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los años 50, el denominado caso Pasantino, en el cual el Tribunal Supremo, después de recursos y tal, atiende al incumplimiento fiscal en Canadá por parte de estas personas, pero porque existía un punto de conexión, porque habían utilizado la red de telecomunicaciones internas de los Estados Unidos para realizar la defraudación en Canadá. Entonces se acogen a esa cuestión, pero si la defraudación hubiese sido pura y simple en Canadá, tampoco lo hubiesen atendido. Bien, dicho esto, pues sí que les quería contar una cuestión en relación con lo que les decía antes de el caso de los tratados internacionales y el artículo 27 del modelo de convenio de doble imposición, ya no en el plano de la Unión Europea, sino en el plano general, y luego ya paso directamente, ¿no?, para que vean ustedes las grandes implicaciones fiscales que tiene en la actualidad la ejecución de créditos tributarios de un Estado en otro, etcétera, ¿no? Esto es un caso, el Ben Nevis Holding era una empresa sudafricana que le debía al fisco sudafricano del orden de 350 millones de dólares por deudas tributarias entre el año 1998 y el año 2000. Bien, entonces el caso concreto había sido el siguiente. Existía aquí un personaje, David King, que era el administrador de este trust creado en la isla de Guernsey, que como sabemos es un paraíso fiscal. Además se había creado HSBC, que ustedes lo verán con frecuencia, es
significa Hong Kong Shanghai Banking Corporation, que es una multinacional dedicada a la empresa de tal, que bueno, como detalle sencillamente es una empresa que se funda en el año 1865, después de la guerra del opio entre China e Inglaterra, apoyado por potencias europeas. Por así decirlo, en aquel caso tenían razón los chinos, ¿no? Porque lo que se ocurría era que existía un tráfico de opio que estaba entrando a través de la colonia, a través de la corona británica en China, y luego sacaban los rendimientos a través de obtención de porcelana, tal, que luego enajenaban en el exterior y tenían unas riquezas enormes. Bueno, pues en el año 1875, con esas riquezas se funda este banco. Este banco no tiene muy buena prensa. Entre otras cuestiones, en un informe del año 2008, creo aproximadamente, lo tengo anotado ahí, una comisión del Congreso del Senado de los Estados Unidos averiguó que habían hecho transacciones a los terroristas que habían iniciado todas las cuestiones que desarrollaron los atentados en el año 2001 en las Torres Gemelas, ¿no? Y bueno, y un montón de cuestiones, de tal manera que para evitar más follones el banco pagó pues por unas sanciones cerca del orden de 2.000 millones de dólares para dejar estas cuestiones. Pero cuando en el plano de derecho internacional llega algún caso en el cual medie esto, a los tribunales, los jueces ya, al menos los que tienen experiencia internacional, se ponen un poco en guardia. Bueno, el caso concreto es que esta empresa, este trust era propietaria de esta empresa que debía al fisco 350 millones de dólares. Este señor, para evitar los embargos de las autoridades sudafricanas sobre esto, realizó la transferencia de los activos a otra empresa. Cuando ustedes vean esto, BVI significa British Virgin Islands, ¿no? O sea, una compañía creada en otro paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas, ¿no? Entonces había hecho la transferencia de todos los activos para evitar los embargos aquí. Bien, las autoridades africanas, en aplicación del protocolo del 2010, que les he dicho que ya desarrolló la propia OCDE y que los países habían incluido, obtuvo una sentencia favorable de la Corte Suprema de Londres, porque a través del intercambio de información había determinado o había descubierto que esta empresa tenía en la City londinense, esta que ahora mismo también está de moda con el problema de la tasa que han oído estos días, ¿no? De las tasas de transferencias económicas, que los ingleses dicen que no, porque claro, la City es la principal sitio donde se producen las transferencias en Europa. Bueno, pues determinó en una entidad bancaria tenía una cuenta del orden de 10 millones de dólares y entonces pidió el embargo de esta cuenta. Los abogados defensores de David King lo que adujeron es que no se podía aplicar con carácter retroactivo un acuerdo de 2010 a unas deudas del año 98-2000. A eso se aferraron. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Londres, la High Court de Londres, determinó que sí, que se podía aplicar con carácter retroactivo, lo cual ha abierto unas puertas enormes a todas estas cuestiones, ¿no? Bien, bueno, me voy a centrar ahora en el ámbito de nuestra directiva, ¿no? La directiva, aprobada a finales del año 2010, traspuesta al derecho, bueno, ya se lo habrá explicado mejor que yo seguramente la personal docente del Departamento de Derecho Internacional. Como ustedes saben, la directiva es una norma de directa que obliga a los estados obliga a que el derecho de cada uno de los estados se ajuste a lo previsto en la directiva. Tienen que producirse esa no me salía la palabra, tiene que transponerse al derecho interno. La transposición se hizo por Real Decreto Ley a final del año 2011 a nuestro derecho tributario, que luego lo comentaré brevemente. Bien, pese a que nos encontramos con una directiva nueva por las cuestiones que diré, pero no es
en la idea de la existencia de asistencia mutua no es una cuestión nueva en el ámbito del derecho comunitario. La historia empieza en el año 76 con la Directiva 308, en el cual se establece exclusivamente para este ámbito objetivo, ¿no? Para los créditos del FEOGA, del Fondo de Organización de Garantías Agrícolas, Fondo Europeo de Organización de Garantías Agrícolas. Bueno, aquí se me ha pasado, sobra una G, pero bueno, me disculpan por ese breve error, ¿no? A las exacciones agrícolas y a los derechos de aduana, se restringía a esas cuestiones, ¿no? Posteriormente, en el año 79, ya se extiende al IVA, también para ejecutar créditos entre estados que tuviesen IVA, ¿no? Ya saben ustedes que el IVA, impuesto sobre el valor añadido, es un impuesto obligatorio por el derecho de la Unión, que todos los estados miembros tienen que tener el IVA, por razones técnicas, de intercambio de una serie de cuestiones, pero también y fundamentalmente porque una parte de la recaudación del IVA va a los presupuestos de la Comisión, ¿no? Bueno, entonces existe esa obligación. Bien, y ya en el año 92 se extiende al ámbito de los quiere decir los impuestos especiales, ¿no? Todas las accisas europeas, impuestos sobre la electricidad, sobre alcohol, etcétera, etcétera, también se extiende a esto. De tal manera que un Estado podía, por crédito de estas cuestiones, pedir la asistencia de otro Estado para recaudar. En el año 2001 se produce una ampliación del ámbito objetivo muy grande y muy importante. Se extiende a todos los sistemas tributarios, a todo el sistema tributario de los países, menos el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de transmisiones patrimoniales. Ya hay una extensión a todo esto. Lo que pasa es que existen todavía dificultades técnicas en cuanto a la aplicación, que es lo que trata de solventar nuevamente la nueva directiva. Bueno, para un resumen de qué era lo que se pretendía con estas directivas, pues potenciar que un Estado miembro de la Unión requerido por otro, pues dispusiese de una fuerza ejecutiva equivalente al Estado requirente para ejercitar los créditos tributarios. Ya veremos eso, cómo se refleja en la disposición adicional 17 de la Ley General Tributaria, en la transposición de la Directiva 24 del 2010 a nuestro derecho interno, ¿no? En el cual se dice que los créditos de otro Estado en virtud de la asistencia mutua tienen la naturaleza de derecho propio del Estado, como si fuesen créditos tributarios del Estado español, y por tanto se le va a aplicar todo el bloque de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación como si fuese un crédito propio, ¿no? Bien, en esta marcha que les acabo de comentar llegamos al año 2008. Lo que se hace en el año 2008, por eso mantengo aquí el 76, la primera directiva. Esta directiva no había desaparecido, por tal no es habitual en la doctrina cuando se estudia que no se hable de estas modificaciones del año 2008-55, porque la directiva originaria seguía existiendo. Lo que hizo esta directiva del año 2008, la 55, fue codificar todo lo que se había ido desarrollando desde el año 76 hasta la fecha, ¿no? Lo integró en un documento, podríamos decir, único, para que no hubiese una dispersión normativa muy grande. El siguiente paso en la evolución se produce en el año 2006. Permítanme que lo lea porque no es muy largo el texto. Hay un informe de la Comisión de la Unión sobre el uso de las disposiciones de asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas, etcétera, ¿no? La Comisión emite un informe y entonces el 2 de febrero del año 2009, con base en ese informe, presenta una propuesta de directiva el Consejo de la Unión, que es la que posteriormente, bueno, pretende reforzar la eficacia del mecanismo de asistencia, etcétera, etcétera, con una serie de medidas que vamos a comentar, y entonces a partir de esa propuesta es donde surge ya realmente la directiva del 2010 que nosotros estamos estudiando. Muy brevemente dicho, ¿qué es lo que pretende esta directiva? Pues bueno, ahí lo hemos presentado como una rueda. Establecer un mecanismo general de asistencia en la recaudación, es decir, algo que funcione automáticamente,
que se extienda a todo el sistema tributario de todos los estados y además, bueno, aquí observen ustedes que dice también a las cotizaciones obligatorias a la seguridad social, incluyendo intereses de demora, recargos y sanciones, aunque no se incluyen aquí las sanciones que provengan del ámbito penal, solo de ámbito administrativo tributario. La directiva luego, al final, dejó excluidas las cuestiones relativas a las cotizaciones a la seguridad social, ¿no? Bien, además, la directiva establece un mecanismo obligatorio de intercambio de información cuando un Estado realiza devoluciones, a otra persona que no reside en ese Estado, reside en otro Estado, entonces automáticamente la autoridad fiscal del Estado donde se produce la devolución informa al Estado de la residencia. Además, aquí lo que se establece también en la directiva, permitir, veremos luego cómo se va a regular, permitir que las autoridades fiscales participen activamente en el proceso de recaudación de un Estado. Es decir, eso es una novedad enorme, ¿no? Donde se observa la cesión de soberanía del Estado a la Comisión o a la directiva y por ende a la Comisión y por ende a otros Estados. Es decir, un funcionario alemán que estuviese investigando las deudas que habíamos comentado, que tiene un ciudadano residente o que había residido, que tiene deudas en la República Federal de Alemania y se han descubierto las cuestiones aquí, puede trasladarse al territorio español para cooperar con los funcionarios de la Hacienda Pública Española en el proceso de recaudación. Además, competencias para interrogar y por tanto además se le atribuye, se le otorga la naturaleza jurídica de funcionario del Estado español con todo eso, es ejercicio de la autoridad, ¿no? Por tanto, ¿no? Bien, por otro lado, pues además se establece que se pueda desarrollar también ese proceso sin esperar a que las autoridades fiscales hayan agotado dentro de su Estado todos los mecanismos para proceder a recaudar. Es decir, no tienen que haber llegado al agotamiento de la vía, sino ya tener indicios de que pueden existir bienes de esas personas en otro Estado, ¿no? Bueno, bien, se establece también simplificación de todos los procedimientos empleados. Vamos a abreviar en estas cuestiones. Se establece una uniformización de todos los documentos que se van a transmitir, es decir, ya los documentos están formalizados y son uniformes y se transmiten automáticamente en el idioma del país que va a ser requerido, por otro, es decir, no viene en alemán, sino van a ser transmitidos en español. Como veremos brevemente, eso se realiza a través de una red compartida, una red electrónica compartida de la Unión, y se han establecido sistemas de traducción automática que permiten la recepción de esos documentos y además pues se tratan de establecer mecanismos uniformes de transmisión de tal manera pues que no duren la intemerata, ¿no? En todas estas cuestiones. Y luego un sistema de compensación por parte del Estado requerido y que realiza la actividad, pues una compensación económica por parte del requirente por los trabajos desarrollados, ¿no? Bueno, o sea, con todas estas cuestiones, pues ya para abreviar, no voy a entrar más en eso, si no nos extendemos mucho, llegamos aquí al final a la directiva esta que les he dicho, ¿no? Publicada el 31 de marzo del año 2010. Como les he dicho antes, la transposición a nuestro derecho tributario, al sistema español, al ordenamiento jurídico, se realiza a través del Real Decreto Ley 20 del año 2011, con efectos del 1 de enero del año 2012. Muy brevemente, esto afecta fundamentalmente a esta normativa dentro de la Ley General Tributaria que quiero muy brevemente decir un par de palabras al respecto en la disposición, porque digo por la trascendencia que tiene, al menos que ustedes sepan, en la disposición adicional 17ª se titula Naturaleza jurídica de los créditos gestionados en el ámbito de la asistencia mutua.
y dice el apartado primero, a efectos de la asistencia mutua a la que se refiere el artículo 1.2 de la Ley General Tributaria y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80 bis, ahora comento lo que dice el artículo 80 bis, tendrá la consideración de derechos de la hacienda pública de naturaleza pública todo crédito de otro Estado, entidad supranacional o internacional respecto del que se ejerzan las acciones de asistencia, colaboración, etcétera. Es decir, que se le da la naturaleza jurídica de derecho público, naturaleza de derecho público, y por tanto se le va a aplicar toda la normativa que el Estado puede realizar para esto. La mención al artículo 80 bis, pues bueno, el artículo 80 bis lo único que dice que estos créditos, como ustedes saben, si concurren acreedores sobre una persona física o jurídica, pues saben ustedes que los créditos de derecho público, los créditos de derecho tributario de la Seguridad Social tienen prelación de cobro, ¿no? Es decir, que si yo, un particular, tengo un crédito con una empresa y la empresa tiene deudas a la Seguridad Social y a Hacienda, cuando yo voy a cobrar, dice, póngase usted en la cola que primero vamos a cobrar nosotros, ¿no? Bien, aquí lo que nos dice esto es que no tienen prelación estos créditos del 80 bis frente a los créditos que tenga el Estado español con respecto a tal, ¿no? Bueno, como me estoy extendiendo creo que ya bastante, ¿no? Vale, ¿cuánto me queda? Vale, pues vamos, voy a abreviar porque yo creo que lo esencial es poco menos que lo he dicho. Bueno, lo que sí quiero hacer una breve mención aquí a las características generales de la asistencia, ¿no? Bueno, como les he dicho antes, es una aplicación a los tributos que estén en fase de recaudación, no en fase de liquidación. Están en fase de liquidación, pues el contribuyente pues tiene derecho a terminar su liquidación. Solo cuando termine el periodo de liquidación y empiece la fase de recaudación, en la fase ya no voluntaria sino obligatoria, entonces nos encontramos en la situación de la aplicación, ¿no? Resulta así reforzada la autotutela declarativa y ejecutiva garantizada con potestades exorbitantes por parte de la Administración, lo que les acabo de comentar antes de la disposición adicional 17ª de la Ley General Tributaria. Bueno, ya sabemos esto de las potestades exorbitantes y tal, pues es un remedio todavía en nuestro derecho administrativo, por más que los franceses, después de la Revolución Francesa, pues creasen el derecho administrativo, no como una manera exclusivamente. El espíritu del derecho administrativo no es sencilla, bueno, es regular la actividad de la administración, pero fundamentalmente es someter la administración a derecho, de tal manera que se pueda reclamar. Pero dentro del derecho administrativo continental siempre ha quedado un pozo, un núcleo de podríamos decir, del monarca absoluto de antes de la Revolución, es decir, el núcleo que permitía la dirección autoritaria de todo. Y esas potestades exorbitantes, hay muchos teóricos de derecho administrativo que entienden que se reflejan en las potestades exorbitantes, ¿no? Claro, porque lo que decía yo antes, oiga, si a mí me debe un crédito una persona y le debe también Hacienda, ¿por qué tiene que ponerse Hacienda delante de mí para cobrar? ¿Por qué? Bueno, en virtud de esas potestades exorbitantes, nos podíamos preguntar si habría que reformar ese núcleo y que Hacienda se ponga también en la cola. Si yo he pagado antes, algo así, si aplicamos el viejo lema de los registradores, ¿no? Prius inter por potior injure, pues si yo he pagado primero tendré un mejor derecho, pero no es así. Bueno, sea como sea, las potestades exorbitantes quedan reflejadas en estas cuestiones. Crea una obligación jurídica para las administraciones requeridas, o sea, estamos en el estado que requiere y en el estado, en el requirente y en el requerido. En virtud de la doctrina de las directivas de la Unión, no se puede negar el estado, ¿no?, que haya sido requerido. Se trata de una obligación de medio. ¿Qué quiere decir esto? El estado requerido tiene obligación de desarrollar, pero no tiene ninguna obligación de que lo que se esté desarrollando vaya a generar los rendimientos que se le han solicitado. Es una actividad medial, haremos todo lo posible, pero si no hay
dinero o no se puede llegar más lejos, pues no podremos hacer más cosas, ¿no? Necesita una ordenación legal que debe presidir la articulación, es lo que se ha hecho, antes no lo he mencionado, es lo que se ha hecho justamente cuando se ha regulado en la Ley General Tributaria dentro de un capítulo especial, el capítulo 6, dentro del título tercero de la Ley de Aplicación de los Tributos, donde se desarrolla un capítulo especial para la aplicación de la directiva. Es decir, asistencia, la sección tercera de ese capítulo 6 está dedicado a la recaudación de deudas por asistencia mutua, ¿no? Se ha regulado porque, claro, estamos entendiendo que se afecta al patrimonio de los ciudadanos y eso pues es una cuestión que tiene que regularse jurídicamente y además por norma de rango de ley. No se puede actuar de cualquier manera en esa situación, ¿no? Bien, y les voy a comentar solamente el caso holandés, porque el caso holandés, que lo tengo ahí, y con eso creo que voy a terminar, salvo que haga algún... Tenía mucho más metralla ahí, pero creo que es suficiente. El caso holandés. El caso holandés es un caso... los holandeses en esta situación son muy pesados. Ellos quieren cobrar como sea, ¿no? Entonces, aparte de utilizar los mecanismos previstos en la directiva, y en virtud de la habilitación al desplazamiento de los funcionarios, los holandeses mandan a sus funcionarios, y si hay alguien que le debe al fisco holandés, pues mandan a sus funcionarios de recaudación a visitar en el país que sea. Reside un holandés aquí en el sur de Tenerife y tiene deuda. Bueno, ponen en marcha todo el mecanismo y tal, pero mandan a sus funcionarios a entrevistarse y a convencer a esa persona que tiene que pagarle, ¿no? Sí, y la mayoría de las veces parece que lo consiguen, pero aparte de eso, utilizan un mecanismo jurídico que creo que es de difícil aplicación en nuestro derecho, ¿no? Utilizan un mecanismo, recuerden lo que les acabo de decir de la disposición adicional 17, ¿no? La naturaleza de la obligación que se tiene en otro país tiene la naturaleza jurídica de nuestros créditos tributarios. O sea que sabemos, como hemos estudiado en la doctrina general, es una obligación legal, es decir, nace de la ley y no puede ser modificada por las partes y además es una obligación de derecho público, ¿no? Bien, entonces, teóricamente no podemos transformar esa obligación, digo teóricamente porque luego en la práctica pasan muchas cosas distintas, ¿no? Pero los holandeses lo que hacen es llevan las deudas a tribunales holandeses de tal manera que consiguen transformar esas deudas tributarias en deudas de carácter privado para luego proceder a su ejecución a través de los convenios que tengan de ejecución de sentencias con los otros estados, ¿no? Es una situación particular, pero digo que creo que es de muy difícil utilización por nuestra parte. Bueno, tenía aquí muchas más cosas, pero ya digo, no voy a entrar en ellas porque vamos a hacer esto muy largo, todas las cuestiones dedicadas... Por ejemplo, lo que les acabo de mostrar aquí, ¿no? Brevemente en esto, ¿no? ¿Cómo funciona, cómo opera el mecanismo? Cada uno de los estados crea una organización central de enlace, 2 estados han creado, y todas las administraciones públicas que tengan créditos a ejecutar en el extranjero no se dirigen directamente al otro estado, sino se dirigen a su propia oficina central de enlace, y la oficina central de enlace le transfiere esta información a la oficina central de enlace del otro estado, y a través de ese mecanismo se produce la coordinación, ¿no? Bueno, voy a terminar con esta cuestión. Bueno, la prescripción, ¿no? ¿Cómo prescribe esto? Pues imagínense ustedes que estamos ejecutando una deuda entre, como habíamos dicho, la República Federal de Alemania y España, ¿no? Toda actividad que desarrolle la autoridad fiscal española en virtud del convenio de la Directiva de Asistencia de Recaudación, ¿no? Todo lo que realice la autoridad fiscal española tiene repercusión sobre el derecho tributario alemán, de tal manera que interrumpe también los plazos de prescripción que estén corriendo allí, ¿no? Se utiliza este mecanismo, ¿no? La prescripción
se rige por las normas del Estado que ha requerido y las actividades que desarrolla la autoridad fiscal española tienen repercusión en la interrupción de la prescripción en el derecho del Estado que haya requerido, ¿no? Bueno, voy a terminar con esto de lo que les comentaba porque, como digo, se superponen, ¿no? El derecho tributario internacional generado por la OCDE, ¿no? Los convenios bilaterales y esta directiva. La directiva en el artículo 24, cuando habla de si nos encontramos con un Estado, pongamos por caso el Estado español y la República Federal de Alemania, para volver otra vez al mismo ejemplo, ¿no? Resulta que han previsto en el convenio para evitar la doble imposición, en el artículo correspondiente, que obliga a realizar la transmisión y la asistencia mutua. Entonces el artículo 24 de la directiva dice, bueno, y si nos encontramos en esta colisión de estos dos derechos, ¿qué hacemos? Pues dice, pues aplique usted el artículo correspondiente que dé la asistencia más amplia. ¿Tiene el tratado para evitar un mecanismo más amplio que el previsto en la directiva? Pues aplíquese el convenio. ¿Tiene la directiva un mecanismo más amplio? Pues se aplica la directiva, ¿no? Entonces, de esta manera, pues así se establece este mecanismo. Como les he dicho, esto ha sido establecido en el Estado español a partir del 2012 y a partir del 2012 pues está operando ya para la ejecución de todos los créditos que tengan los ciudadanos de la Unión Europea y que los estados le reclamen, ¿no? Bien, pues con esto termino y si quieren ustedes algún tipo de aclaración, pues con mucho gusto, ¿no?